Buenos días a todos. Ahora sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Buenos días. Bueno, podemos. Ya me presentó Gaby, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la apertura. Como ustedes saben, soy anestesióloga y estoy en la lucha contra el dolor. Esta es una presentación de nuestra experiencia en el manejo de pacientes con dolor de hombro que no han sido candidatos o que no han querido optar por una artroplastia de hombro. Por lo tanto, hemos optado y le hemos dado la oportunidad al paciente de calmar el dolor mediante un intervencionismo, una técnica de intervencionista para el manejo del dolor de hombro. En el momento lo estamos manejando con radiofrecuencia pulsada y vamos a hablar un poco de la neuromodulación bajo ecografía del nervio supraescapular. Como vemos, no tenemos intereses ni conflicto de ningún tipo, ¿no? Las indicaciones del bloqueo del nervio supraescapular o de la radiofrecuencia del nervio supraescapular, como la vemos a continuación, tenemos una artropatía de manguito rotador, una artrosis glenohumeral o acromio clavicular, capsulitis adhesiva, fracturas de escápula, síndrome miofaciales, hombro hemipléjico, dolor inespecífico del hombro, luxación anterior del hombro, aunque no es tan recomendada, ya vamos a ver por qué, cirugía de hombro, síndrome doloroso regional complejo y metástasis de húmero o hacia la escápula. Esas son básicamente las indicaciones que nosotros tenemos como criterios de inclusión. Aquí vamos a ver un pequeño video donde vemos un dolor muy severo en hombro por encima de 8 y 10 que no ha respondido a medicación. No quiero forzar a buscar un dolor. Okay. Esta paciente es candidata a una neuromodulación del nervio supraescapular. Como sabemos, el nervio supraescapular comprende o aporta una gran parte de la sensibilidad del hombro, junto con el nervio axilar, son los que dan la sensibilidad a la articulación. Las contraindicaciones de esta técnica, como sabemos, una infección, alergias, un problema hemorrágico o que el paciente no dé su consentimiento. Como hablamos hace un rato de la luxación glenohumeral postraumática, vemos que en esta luxación están comprometidos tanto los estabilizadores estáticos como los dinámicos. Por lo tanto, como están comprometidos los estabilizadores estáticos, si vamos a bloquear los dinámicos, estaríamos yéndonos en contra de la mejoría de esta patología. Por lo tanto, no siempre se recomienda en estos pacientes. En cuanto a un poco de anatomía de la escotadura supraescapular o supraespinosa, sabemos que es un espacio en la parte que se localiza a nivel entre la espina de la escápula y como límite tenemos anterior la clavícula y también el acromion. Cuando es un espacio, una escotadura en forma de oliva, cuando se localiza más hacia el acromion, va a presentar un acortamiento de su espacio. Es este lugar exacto donde tenemos que proceder al bloqueo del nervio supraescapular. Y debemos tomar al nervio supraescapular antes de que atraviese esta escotadura, porque a este nivel es donde va a dar las ramas sensitivas, tanto a la articulación glenohumeral como a la articulación acromioclavicular. Si lo tomamos por debajo de este nivel, las ramas motoras que no van a ser muy
muy importantes en este bloqueo, ¿no? En esta neuromodulación, más bien contraproducentes, porque lo que queremos bloquear es la sensibilidad y no la motricidad. Más adelante tenemos cómo lo hacemos nosotros con una demarcación de relieves óseos. Vamos a ver este video. El hombro se inicia demarcando la fosa supraescapular. Como ustedes ven, es más estrecha a nivel del acromion. Seguimos con la demarcación. Vamos a demarcar el acromion, vamos a demarcar su borde posterolateral y su borde anterolateral. Luego vamos a unir estos dos puntos delimitándolos. Es importante tener como referencia el acromion, ya que es el sitio donde vamos a localizar en el fondo de la fosa al nervio supraescapular. Vamos a limitar la espina de la escápula en la parte posterior de la paciente. Es otra estructura que también nos va a ayudar mucho para guiarnos en la parte ecográfica. Colocamos, más adelante vamos a ver que colocamos un transductor. Es mejor siempre optar por el cóncavo que por el transductor lineal por la profundidad de la estructura. Y vamos a hacer un ligero til hacia anterior, porque eso nos va a permitir observar mucho mejor el nervio supraescapular. Y luego vamos a delimitar el borde anterolateral del acromion con la clavícula. De esta manera. Ahí tenemos ya localizado donde va a estar en la profundidad el nervio supraescapular y colocar de manera correcta el transductor. Vamos a ver este video. Acromion. Y es como un salto hacia la profundidad. Tenemos la fosa supraescapular. Es como un clavado. Para poder colocar con comodidad nuestra aguja, lo podemos hacer de lateral hacia medial en plano o de medial hacia lateral. Es mucho más conveniente de lateral hacia medial por la cabeza del paciente, que nos puede dificultar la dirección de la aguja. Aquí vemos al supraespinoso, el acromion. Lo estamos viendo por ecografía. Y del acromion hacia la fosa supraescapular. En la profundidad vamos a toparnos previamente con el ligamento transverso, que se discute si es un ligamento realmente o es la fascia y la fascia inferior del músculo supraespinoso. Es importante esta referencia porque tenemos que atravesar el ligamento transverso para llegar al nervio supraescapular. Si no lo atravesamos, estaríamos dándole a fibras que están por encima, no a las fibras sensitivas que se considera que se encuentran por debajo del ligamento transverso o ligamento supraespinoso. Por encima de este ligamento, vamos a ver más adelante que tenemos a la arteria y la vena supraescapular, que también son importantes referencias a cuidar que no las topemos. Como vemos ahí, con Doppler está la arteria que late y bueno, al lado debe estar la vena. Esas estructuras hay que respetarlas. Vamos viendo cómo entra la aguja y atravesamos el ligamento y de esta manera comenzamos a inyectar el contenido, el anestésico local, porque primero siempre vamos a realizar un test diagnóstico para después continuar con la radiofrecuencia.
otro video en el que mostramos cómo se evidencia, esto también es importante en una radiofrecuencia, evidenciar el latido del supraespinoso. Esto es un test motor, se hace un test sensitivo y un test motor antes de realizar la radiofrecuencia pulsada, aunque también hay trabajos que se han descrito, radiofrecuencia térmica, pero corremos el riesgo de dañar el nervio. Es importante ver el movimiento adecuado del supraespinoso porque ese es nuestro target, que es que estos músculos lo vayamos a denervar. Como sabemos, el supraespinoso da la mayor cantidad de sintomatologías en patologías de hombro. Criterios de inclusión, como vemos en este momento, el paciente ha presentado un dolor crónico, un hombro doloroso. El paciente también presenta comorbilidades que no lo hacen candidato a una cirugía de artroplastía de hombro. Y lo que queremos es aliviar el síntoma. El paciente no aceptó tampoco o consideró el tratamiento quirúrgico y también lo sometemos a exámenes psicológicos. Como sabemos, el dolor tiene un componente psicológico, un componente cognitivo, un componente emocional, por lo tanto, siempre deben pasar los pacientes a una evaluación psicológica para mejorar su pronóstico y su tratamiento. Después de los bloqueos, el paciente ha presentado un alivio significativo del dolor, lo cual nos indica que siempre un tratamiento farmacológico o tratamiento quirúrgico debe estar acompañado de un tratamiento intervencionista del dolor. Estos son los materiales que hemos utilizado: una sedación ligera, la cánula de radiofrecuencia con sus dimensiones adecuadas, con una punta activa, y hemos tenido 2 activaciones durante 120 segundos, cada uno a una radiofrecuencia de 50 Hz y un ancho de pulso de 1 milisegundo. Como vemos aquí, la neuromodulación. Estamos utilizando esta técnica con un transductor convexo. Mira la pantalla. Tenemos identificada la aguja. Estamos analizando la radiofrecuencia. Radiofrecuencia pulsada. Paciente sedado. Vamos a hacer el test correspondiente, la comprobación de que el procedimiento fue un éxito. Posterior al procedimiento, ¿cómo se siente, Edda? Bien, doctora. ¿Está con dolor? No. Una sedación consciente, ¿no? Las complicaciones, como sabemos, tenemos un vaso o 2 estructuras vasculares que están a contigüidad, entonces debemos siempre manejarlo con Doppler y evitar cualquier inyección intravascular inadvertida, ¿no? Puede también darse un neumotórax. Esto es muy poco frecuente, pero hay que también tomarlo en cuenta porque podríamos caer de manera inadvertida cuando no se realiza la técnica de manera adecuada al pulmón, ¿no? Hay que tomar medidas siempre para evitar al pulmón en estos casos. Y bueno, las también complicaciones neurovasculares cuando la técnica no ha sido de manera adecuada, y también hay que tomar en cuenta siempre que la radiofrecuencia que nos da más confianza es la pulsada, porque la térmica puede lesionar al nervio y eso sería contraproducente, ¿no? Porque sabemos como ya sabemos, el nervio supraescapular es un nervio mixto que tiene un componente motor también y el cual tenemos que preservar. El nervio supraescapular comprende el 70% del suministro sensorial, como ya dijimos, de la articulación de hombro, ¿no? La otra otro porcentaje lo da el nervio axilar. La acción analgésica es multimodal, como ya lo vimos, la neuromodulación, tenemos que atacar el dolor de varios flancos,
y entre mayor cantidad de herramientas tengamos o le propongamos al paciente, vamos a tener un éxito en su cuadro. La terapia de radiofrecuencia pulsada implica la entrega de ráfagas rápidas de campos electromagnéticos al objetivo, ¿no? Es mucho más conservadora que una radiofrecuencia térmica. Bueno, muchas gracias. Espero haber aportado en algo de nuestra experiencia en nuestro centro y estamos con las puertas abiertas en cualquier momento. Muchas gracias.